Pasamos al siguiente punto, que es renovación marcada del Consejo Rector que afecta a los cargos de vocales, perdón, secretarios vocales y vocales tercero y cuarto. La ley nos obliga a que el secretario sea elegido directo. Entonces, Javi Rubio, que es el que está de secretario, quiere seguir, y si hay algún voluntario más que levante la mano, procedemos a votación. ¿Es voluntario? Perfecto. Aprobado. Los cargos que se eligen ahora, se tenían que haber elegido el año pasado, digamos que están en funciones, que llaman, se eligen de aquí para 3 años. Su ciclo normal era 2020, el siguiente paso era 2024. Estamos eligiendo secretarios y los vocales para 2024, no 2025. O sea, volvemos a recoger el paso. El año pasado tienen que estar 3 años más. Ahora tenemos que elegir los vocales tercero y cuarto. Según la nueva ley de cooperativa, y a la que nosotros teníamos que adaptar nuestros estatutos, que teníamos que haberlo adaptado, pero con el tema de la pandemia nos manda de más en la última de 2022, la ley va a obligar entre comillas, primero, como mínimo aconseja a que haya una paridad en los consejos rectores de la cooperativa. Según el número de socios que tenga, tiene que haber un número de mujeres. Nosotros ahora mismo, con el número de socios que somos, deberíamos estar en el consejo rector, creo que son 2,8 o 2,4 de mujeres. Sí. Un año y al año siguiente libre, después del siguiente. Los vocales tercero y cuarto son Aníbal, por ejemplo, y Maricarmen. Ellos quieren seguir. No, ojalá no. Ojalá no. Sí. Vale. Sí. Pero debería de... Muy sencillo. Primero, sería conveniente de que todos los socios supieran que la gasolinera está abierta para el público en general. Con lo cual, deberíais decirlo a vuestros amigos, a vuestra familia, a la gente del pueblo, porque todo lo que se venda a la gasolinera será en beneficio por y para vosotros también como socios, ¿vale? A ver, para echar gasolina y diésel y ser socio, es conveniente que vayáis aquí a la gasolinera a recoger esta tarjeta. No sé si llegáis a verla. Es una tarjeta que sirve para identificaros como socio, para dejar el combustible a crédito y poder reflejar la operación de esa venta. Tenéis que ir a la gasolinera y pedírsela al chico que está trabajando allí. Lo digaría a vuestros familiares, amigos, a la gente del pueblo, mira el chiquitín que está ahí, que lo diga dos para el día, que cuanto más recortemos en esta gasolinera, más beneficios tendréis todos los socios. El precio que hay en la gasolinera es para todo el mundo igual. O sea, no hay ninguna distinción entre el socio y los socios. ¿Por qué se hace así? Se hace así porque pensamos que lo que nos interesa es pagar cuanto antes la instalación y luego si da beneficios se lo